¿Te imaginas ser tan íntimo de Jesús, al punto de escuchar latir su propio corazón? ¿Te imaginas estar tan cerca, pero tan cerca, que el mismo Hijo de Dios te confiaría el mayor tesoro que Él tenía en esta tierra, a su propia madre? ¿Por qué, entre tantos discípulos, entre hombres sabios, fuertes, experimentados, por qué justamente Juan, el más joven, el más sensible, el más improbable? ¿Qué misterio envuelve al discípulo amado? Hoy vamos a sumergirnos profundo y quizá, al final de este video, entiendas que lo que Jesús vio en Juan, Él aún lo busca hoy en ti. Prepárate. La historia que sigue no es solo sobre un apóstol, es sobre intimidad, transformación y sobre un Dios que escoge a quienes menos parecen preparados para revelar los mayores secretos del cielo. Antes de entrar en el misterio de Juan, necesito contarte algo importante. Jesús no tenía favoritos en el sentido en que pensamos. Él no eligió a Juan porque fuera mejor que Pedro, ni más talentoso que Pablo, ni más valiente que Santiago. La cuestión aquí no es jerarquía, es intimidad. Y la intimidad tiene un precio. Juan pagó ese precio de una forma que pocos estaban dispuestos a pagar. Pero comencemos desde el principio. ¿Quién era Juan antes de conocer a Jesús? Si crees que Juan siempre fue ese apóstol, calmado, contemplativo, lleno de amor, te vas a sorprender. El Juan que conoció a Jesús por primera vez era completamente diferente. La Biblia nos da una pista fascinante. Jesús les dio un apodo a Juan y a su hermano Santiago. Los llamó Boanerges, que significa hijos del trueno. Piensa en eso un momento. Jesús, que veía a Pedro como una roca, que veía a Natanael como un hombre sin falsedad, miró a Juan y vio una tempestad. Y no es difícil entender por qué. Hay un pasaje en el Evangelio de Lucas que revela el temperamento de Juan. Jesús y los discípulos cruzaban Samaria. Los samaritanos se negaron a recibirlos. ¿Y qué propone Juan? Señor, ¿quieres que hagamos caer fuego del cielo y los consumamos? Así es, el apóstol del amor quería incinerar un pueblo entero porque no los recibieron bien. Juan era impulsivo, intenso, explosivo. Tenía un corazón de trueno, y aquí está la primera clave para entender por qué Jesús lo eligió. Jesús no buscaba personas perfectas, buscaba personas transformables. Y Juan tenía algo que pocos tenían, una intensidad que podía ser moldeada. Ese fuego podía destruir o podía iluminar. Jesús lo sabía, pero había algo más, algo que diferenciaba a Juan de los demás discípulos. Desde el inicio Juan tenía un corazón contemplativo. Mientras Pedro hacía preguntas prácticas, mientras Judas calculaba los costos, mientras Tomás dudaba, Juan observaba. Él veía lo que otros no veían, percibía lo que otros no percibían. Por eso el Evangelio de Juan es tan diferente a los otros tres. Mateo, Marcos y Lucas cuentan historias. Juan revela misterios, mientras los otros dicen lo que Jesús hizo. Juan explica quién Jesús es. En el principio era el Verbo. Yo soy la luz del mundo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Esas no son frases bonitas. Son revelaciones profundas. Y Juan pudo recibirlas porque tenía algo raro, la capacidad de escuchar, no solo con los oídos, con el corazón. Jesús necesitaba a alguien que pudiera guardar esas palabras, alguien que recordara no solo los milagros, sino los significados. Y Juan tenía esa sensibilidad espiritual. Mientras los demás discutían quién sería el mayor en el reino, Juan intentaba entender qué era realmente el reino. Y eso nos lleva a ese momento, la última cena. Imagina la escena. Jesús sabía que Judas lo traicionaría, sabía que Pedro lo negaría, sabía que en pocas horas todos lo abandonarían. Y aún así, pasó esa última noche con ellos. En esa época no usaban sillas, se reclinaban en cojines, apoyados sobre el codo izquierdo. Y la posición al lado de alguien no era casual, era señal de confianza e intimidad. Juan estaba en la posición más cercana a Jesús, tan cerca
que podía recostar su cabeza en el pecho del Maestro. Y ahí ocurre algo extraordinario. Pedro le hace una señal a Juan. Quiere saber quién traicionará a Jesús. Y Juan, por estar tan cerca, puede preguntar directamente: Señor, ¿quién es? Piensa en la confianza que eso revela. Piensa en la intimidad. Juan no tenía miedo de acercarse. No temía incomodar. No temía la cercanía. Segunda clave. Jesús eligió a Juan porque Juan eligió la proximidad mientras otros mantenían distancia. Juan se acercaba. Mientras otros temían preguntar, Juan entraba en la intimidad. Y Jesús no solo lo permitió, lo honró. La Biblia no dice el discípulo que Jesús tenía obligación de amar. Dice el discípulo a quien Jesús amaba. Era una relación elegida, mutua, profunda. Pero la verdadera prueba de Juan no fue en un momento de gloria. Fue en el momento más oscuro de la historia. Getsemaní. Jesús es arrestado. ¿Y qué sucede? Todos huyen. Pedro huye. Santiago huye. Andrés huye. Todos, excepto Juan. Juan sigue a Jesús hasta el juicio, hasta la flagelación, hasta el Gólgota. Y mientras Jesús está en la cruz, agonizando, hay un hombre al pie de la cruz, Juan. Con él, algunas mujeres: María, la madre de Jesús; María Magdalena; María de Cleofás. Pero solo un apóstol, Juan. Él sabía que estar ahí era peligroso. Sabía que los romanos estaban arrestando a los seguidores. Sabía que su vida estaba en riesgo. Y aún así, permaneció. ¿Por qué? Porque el amor verdadero no abandona en la hora de la cruz. Y es en ese momento que Jesús hace algo impresionante. Desde la cruz, mira a su madre. Luego, mira a Juan y dice: Mujer, ahí tienes a tu hijo. Y a Juan: ahí tienes a tu madre. Jesús no tenía bienes, no tenía oro ni plata, pero tenía algo invaluable: su madre. Y se la confió a Juan, no a Pedro, no a Santiago, a Juan. Porque Jesús sabía que Juan tenía lo que otros no tuvieron: fidelidad en la hora del dolor. Tercera clave. Jesús eligió a Juan porque Juan se quedó. Cuando era difícil, cuando era peligroso, cuando no había recompensa, Juan se quedó. Pero la historia sigue. Juan no nació perfecto. Era un hijo del trueno. Quería destruir una aldea, pero la intimidad con Jesús lo transformó. Cuanto más tiempo pasaba con Jesús, cuanto más observaba su amor, más Juan se parecía a él. Décadas después, cuando escribió sus cartas, no hablaba de fuego ni de juicio, hablaba de amor. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Amémonos unos a otros. El hombre explosivo se volvió el apóstol del amor. Cuarta clave. Jesús eligió a Juan porque Juan estaba dispuesto a cambiar. Y aún hay más. Juan tenía un discernimiento espiritual excepcional. Después de la resurrección, los discípulos no reconocen a Jesús en la playa. Pero Juan sí. Es el Señor. Él lo reconocía a distancia, porque conocía su presencia. Por eso Jesús le dio la revelación más profunda: el Apocalipsis, la última visión, los secretos finales. Quinta clave. Jesús eligió a Juan porque Juan tenía visión espiritual. Resumiendo, Juan fue elegido porque estaba dispuesto a cambiar. Tenía un corazón contemplativo. Eligió la proximidad. Permaneció fiel. Tenía discernimiento espiritual. Y su vida terminó de manera increíble. Fue el único apóstol que no murió martirizado. No porque no lo intentaran. Intentaron hervirlo en aceite. Y sobrevivió. Lo exiliaron en Patmos. Y allí recibió el Apocalipsis. Vivió hasta viejo. Y en sus últimos años repetía siempre el mismo mensaje: Hijos míos, ámense unos a otros. Sus discípulos le preguntaron por qué decía siempre lo mismo. Juan respondió: porque es el mandamiento del Señor, y si solo eso se cumple es suficiente. El hijo del trueno se convirtió en la voz del amor. Y esta historia no es solo sobre Juan, es sobre ti. Jesús no busca perfección, busca disponibilidad, busca cercanía, busca corazones dispuestos. Si quieres intimidad con Dios, haz lo que Juan hizo. Acércate, permanece, déjate transformar.
Juan no fue elegido porque era mejor. Fue elegido porque respondió al amor de Jesús. ¿Y tú, cómo vas a responder?